yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias, si fueran tan amables, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer del versículo 13 al versículo 11 del capítulo 5. Y básicamente lo que el Señor ha venido ardiendo en mi corazón es el sentir de compartir, ¿verdad?, como parte de una serie en torno a la epístola a los tesalonicenses. Pero en el día de hoy no vamos a, típicamente empezaríamos por el capítulo 1, pero en el día de hoy vamos a empezar por el capítulo 4, versículo 13. Y lo estamos haciendo a propósito. Así que leemos, dice así: el apóstol Pablo se está dirigiendo a los tesalonicenses, a la iglesia en Tesalónica. Tesalónica es la capital de Macedonia. Y esta epístola fue escrita por Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo dictándola a Silvano y Timoteo entre ellos. Y es una epístola donde Pablo está afirmando y está confirmando el amor y al mismo tiempo una iglesia madura en el Señor, joven, pero sin embargo que respondieron al mensaje del llamado, al mensaje del evangelio. Y eso es algo que tenemos que considerar a medida que leamos toda la epístola, pero específicamente en el versículo 13, y es el tema que nos toca en el día de hoy. Dice, leemos: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con su voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo diciéndole a los tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tendréis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y cenamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con esperanza de salvación como yelmo. Porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo demás, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Que el Señor bendiga su palabra. Y en esta mañana, este pasaje que acabamos de leer, vamos a tratar 5 aspectos. Va a tratar el tema de los que murieron, nosotros y el mundo, cómo será, una afirmación, una exhortación, y no por qué, sino para qué. Esas son preguntas y son desafíos que Dios nos está poniendo. Los que murieron, nos habla de los que murieron en Cristo y los que murieron sin Cristo. Es una comparación. Los que murieron en Cristo, vemos en el capítulo 4, versículo 14,
¿verdad? Y leemos 14, 15, 16 al 17, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios, con Jesús, a los que durmieron en Él. Y si fueran tan amables, hagan un círculo donde dice en Él. ¿Quién es en Él? Pronombre personal, tercera persona singular, en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Qué es lo que dice de nosotros? Que no precederemos a los que durmieron. Y luego el 16 dice, ¿cómo va a ser? El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego en el versículo 17, así que por favor circulen. El versículo 15, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego en el 17 habla de nosotros. ¿Qué habla de nosotros? Que juntamente con ellos, con los muertos en Cristo. Resumiendo, los que murieron en Cristo. Por eso es que Pablo dice que no ignoréis acerca de los que duermen. La realidad es, y el tema que queremos tratar en el día de hoy se titula Despierta, se acerca el día. Despierta, se acerca el día. No ignoréis a los que mueren, a los que duermen. La palabra dice que está destinado para el hombre nacer y morir en un día y luego vendrá el juicio. Eso es lo que dice la palabra. Nadie sabe cuándo vamos a morir. Hay un poeta puertorriqueño que dice, que no es cristiano, pero en esos versos hay una realidad que dice, sabe el hombre dónde nace, pero no dónde va a morir. Yo cambiaría, sabe el hombre cuándo nace, pero no cuándo va a morir. Pero Dios lo tiene prefijado los límites de nuestra habitación. Y eso es una realidad. Seamos en Cristo o sea una persona que no está en Cristo, va a nacer y va a morir. Eso es la realidad. Pero los que murieron en Cristo, los que duermen en Cristo, en versículo 14, ellos experimentarán la resurrección con Jesús. Versículo 15, no precederemos a los que durmieron. O sea, ellos, los que durmieron en Cristo, se nos han adelantado, nada más. Luego dice, los muertos, versículo 16, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros juntamente con ellos seremos arrebatados. Yo quisiera aclarar acerca del arrebatamiento y del rapto, porque también eso es un tema teológico, es un tema escatológico, pero aquí habla la palabra serán arrebatados. Y en el tema ese se refiere de una promesa, de una esperanza pastoral que Pablo les está diciendo a ellos. Pablo no está haciendo ninguna inferencia de que seremos arrebatados en privado, sino a mí me luce que va a ser una cosa en público. De que no es una cosa que va a ocurrir antes de. Pablo no está haciendo ese tipo de inferencia aquí. Por lo tanto, yo no me voy a lanzar con una interpretación escatológica de tomar una postura, así como el hermano el miércoles. No voy a tomar ese tipo de interpretación, pero sí voy a decir que la realidad es que la palabra dice, ya sea que sea antes del juicio, sea junto con el juicio y todo eso, vamos a ser arrebatados de eso, y en eso estamos todo el mundo de acuerdo. Y estamos de acuerdo de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y estamos de acuerdo que nosotros juntamente con con ellos resucitaremos también. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero los que murieron sin Cristo,
Versículo 14. Fíjense lo que dice. Sin esperanza. Perdón, versículo 13. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando los que duermen, cuando alguien duerme, cuando digo duerme, que muere, hay luto. Y es normal. Es normal que vamos a llorar. Es normal que vamos a pasar por ese momento de esa separación. Pero existe una diferencia entre el luto. Está el luto con esperanza y está el luto sin esperanza. El luto con esperanza es diciendo, confirma con convicción en nuestros corazones que nos vamos a encontrar de nuevo, que seremos encontrados en Cristo Jesús, porque Cristo es el centro de nuestra esperanza. Y los muertos sin Cristo no tienen esperanza, no hay esperanza. Es un luto sin esperanza, con una incertidumbre. Al mismo tiempo, habla de los que murieron sin Cristo. El versículo 7 del capítulo 5, fíjense lo que dice: los que duermen, de noche duermen. Y los que embriagan, de noche se embriagan. Está hablando del mundo sin Cristo. Vamos a ver, esos son los que murieron con Cristo y sin Cristo. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros, entre nosotros y el mundo? De comparación, versículo 14 nos habla de esperanza. Versículo 15 nos habla que no precederemos a los que murieron, ¿verdad? Lo leímos. Versículo 17 habla de que seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero el mundo sin Cristo, sin esperanza, versículo 4, capítulo 5, en tinieblas. Y fíjense la afirmación que Pablo está diciendo aquí, y lo vemos en el capítulo 5, versículo 5. Leamos, por favor. Perdón, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día no os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El mundo sin Cristo es de las tinieblas, es de la noche. Pero nosotros, y aquí está la afirmación, somos hijos de luz, versículo 15. Hijos del día. Y entonces ahí se nos hace un encargo, ya que somos hijos del día y hijos de la luz. Fíjense una cosa, dice, entonces el versículo 7. Los que duermen, de noche se duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios y abriéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor y con esperanza de salvación como yelmo. Fíjense una cosa, versículos 7 y 8 es una comparación directa del día y de noche. Los que duermen de noche duermen, del día y la noche. El día tiene que ver con que hemos sido alumbrados. Cuando leemos en Efesios capítulo 5 y en Efesios capítulo 5, donde nos habla, ¿verdad? Pablo diciendo que todas las cosas capítulo 5, versículo 13, todas las cosas cuando son puestas por evidencia, por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Cuando Cristo alumbró en tu vida con la palabra del Evangelio, Él alumbró tu ser. Él expuso todas las cosas que estaban dentro de ti y fueron expuestas a la luz. Y entonces Pablo prosigue y dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos. Y que dice, te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia que no andéis como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Somos del día. Somos del día. Bendito el Señor. Entonces está día y noche. Día porque hemos sido alumbrados con Cristo. Noche porque tiene que ver con tinieblas y tiene que ver con oscuridad y tiene que ver que todo está escondido de noche. Los ladrones se meten a robar las casas de noche. Las cosas, los crímenes más grandes ocurren de noche. De igual manera, cuando la policía va a hacer una redada, la hace de noche mientras todo el mundo está durmiendo, para que no se den cuenta. Pero de día todo está expuesto a la luz. Entonces, la otra que dice es los que duermen y los que se embriagan, los que se duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero entonces ahí está una antítesis. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Embriagarse, sobriedad. Día, noche, día. ¿Y cómo nos dice? Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Eso es lo que nos llama a nosotros. En Efesios capítulo 6, versículo 10 nos habla de la armadura de Dios. Y aquí Pablo está haciendo esa misma ilustración parecida, ¿verdad? De elementos de una armadura, ¿verdad? Y entonces, pero tenemos que revestirnos de Cristo. Ese es el llamado en esta mañana. ¿Qué es lo que ocurrirá? El mundo sin Cristo. Versículo 2 dice, será engañado con falsa paz y seguridad. Vemos en este mundo, vemos ahora se está hablando muchas veces hemos escuchado a través de los medios acerca del famoso reseteo, del nuevo orden mundial y todas esas cosas. Y ese nuevo orden mundial lo que busca y persigue es que todo sea uniforme, que todo sea equiparado, pero hay un precio para todas esas cosas. Que en ese reseteo, pues las deudas todas van a ser pagas. Qué rico, nos van a pagar las deudas o las deudas externas, los distintos países y demás. Pero hay un precio por eso. Hay un precio por eso. Hay un precio a esa falsa paz y esa falsa seguridad. Y el precio está que el espíritu del anticristo vendrá con engaños. El espíritu del anticristo será para que renunciemos a todo lo que tiene que ver la convicción de la fe en Cristo Jesús. Y ante eso, versículo 2 dice, vendrá destrucción repentina y no se escaparán. Hay consecuencias. Hay consecuencia. Hay consecuencia. Esa falsa esperanza. ¿Dónde está tu esperanza? Es la pregunta que Dios nos quiere hacer. Despierta porque el día se acerca. Despierta, se acerca el día. Es tiempo ya que nosotros tomemos nuestro lugar. Es tiempo ya que nosotros nos levantemos en nuestro ser, confiando, poniendo toda nuestra confianza, cueste lo que cueste. Cuando hablamos de la misión de comunión de vida, de buscar a toda costa y con pasión una vida centrada en Dios, estamos hablando aquí de buscar a toda costa, cueste lo que cueste. Nos van a perseguir, se van a burlar de nosotros, nos van a quitar los empleos, nos van a hacer la vida imposible, a toda costa. Pero tiene que ser con pasión, porque la convicción que viene de algo que hemos escuchado, la fe viene por el oír por la palabra. Eso que hemos caminado toca y está arraigado en nuestros corazones. Y cuando se arraiga en nuestros corazones la convicción de la vida de Cristo, entonces eso es lo que moldea nuestro sistema de creencia. Eso es lo que verdaderamente nos mueve. ¿Qué es lo que está moldeando tu sistema de creencia? Las noticias, el mundo, el afán por las riquezas. El otro día estaba compartiendo con un hermano
y me hizo un comentario. Él habla mucho en frases y me estaba diciendo una cosa que me llamó mucho la atención. Yo pudiera estar millonario, yo pudiera tener mucho dinero, yo pudiera estar haciendo todo el dinero del mundo y así, pero a costa de mi familia. Jamás. Yo estaba haciendo dinero, pero no veía nunca a mi familia. Y cuando mi hijo se fue de la casa porque se fue a la universidad, ahí fue donde me dio fuerte. Y tuve que hacer cambios. Y estos fueron sus palabras. Porque el dinero se gana y se gasta, pero a la familia se ama. El dinero se gana y así se va, pero a la familia se ama. ¿Cuánta gente tiene todo el dinero del mundo y son infelices? ¿Y cuánta gente están luchando para terminar el mes, pero son felices? Porque ¿dónde está la felicidad? ¿Verdad? Y todo eso, la falsa paz y seguridad. El mundo lo que ofrece es engaño. El mundo lo que ofrece es una falsa riqueza, un falso el prestigio, un falso prestigio, todo es falso porque es temporero, no tiene un carácter eterno, es temporal, se va, se deshace. Pero en Dios está nuestra esperanza. En Dios Él ha puesto eternidad en nuestras vidas. Entonces, vistámonos de la coraza de fe y de amor. Vistamos y con la esperanza de la salvación como yelmo. El casco que te asegura, te protege tu mente. Protege tu mente de todos los pensamientos. Pero te asegura y te recuerda que tú has sido sellado con el Espíritu Santo para salvación y que tú le perteneces a Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la exhortación que se nos da? Yo les prometí, no lo prometí, pero parece que voy por buen camino, ¿verdad? La exhortación, versículo 6, capítulo 5, versículo 6. Dice, velad. Velemos y seamos sobrios. Velad. Y luego en capítulo 4, versículo 18, y lo repite en el versículo 11 del capítulo 5, dice, animaos unos a otros. Estemos velando en sobriedad. Y cuando digo en sobriedad no es religiosidad, es sobriedad de tomar las cosas en serio. Aquí en esta iglesia nosotros podemos ser jaraneros, pero cuando se trata de tomar las cosas en serio, las tomamos muy en serio, pero las tomamos en serio por el temor de Dios, por lo sagrado que es el llamado, por lo sagrado que tiene que ver la vida de Cristo. Pero entonces tomamos, ¿verdad? Y estamos velando, esperando qué es, en anticipación, qué es lo que Dios va a hacer. Cuando estamos velando, estamos en oración en todo tiempo, dentro de nuestro ser, en oración todo tiempo, pero en ese convencimiento de que Dios va a hacer algo. Cuando estemos orando, Dios, esa oración que llega a lo profundo del corazón, esa oración que está en expectativa. Señor, yo no sé, yo estoy aquí con una mano adelante y una atrás, pero yo sé que tú eres poderoso, yo sé que tú eres digno, yo sé que tú eres, que tú tienes la palabra y será dicha. Yo sé que tú tienes la respuesta, Señor. Yo sé que tú tienes todo, Señor. Yo no sé qué va a pasar con esta persona a quien yo amo, que está enferma, Señor, pero tú tienes la palabra para ser sanada. Yo no sé lo que va a pasar a fin de mes, las cosas están bien apretadas, pero tú tienes la palabra, tú tienes el poder, tú eres la fuente de provisión. Yo no sé lo que va a pasar, Señor, con mi trabajo. Yo no sé lo que va a pasar con el país, pero tú tienes la respuesta a mi vida. Y en esa esperanza, y eso acrecenta nuestra fe, y porque es en esperanza contra esperanza, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Estemos velando lo que Dios tiene que hacer, velando en anticipación las vidas, las almas que van a venir a Cristo a través de esta congregación.
velando lo que Dios va a hacer, de que su llamado no es en vano, su obra no es en vano. Velando lo que Dios va a hacer, creyéndolo de que Él lo puede hacer. Porque Él está sentado sobre su trono. Porque Él es el objeto de nuestra alabanza y adoración. Porque Él es digno. Pero en sobriedad. Tomando las cosas en serio. Sobriedad. Preservando y protegiendo la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Preservando y protegiendo lo que se llama la ortodoxia, que no es, que eso suena religioso, pero orto significa el estar enderezado, rectitud. Cuando tú vas a un ortodoncista, te están enderezando los dientes porque están todo virados. O tú vas a un ortopeda, te están enderezando las piernas porque se te fracturó y las tienen que enderezar, ¿verdad? Pero la ortodoxia es la verdad, enderezando las palabras, enderezando la doctrina. La doxia tiene que ver con doctrina. Y de ahí eso nos lleva a la ortopraxis, que es la práctica, las manos. La ortodoxia, la práctica, la ortopraxis es el andar en la vida cristiana conforme a la ortodoxia, conforme a la verdad. Pero está también lo que se llama la ortopatía, que tiene que ver con nuestra emoción, con nuestro corazón, con nuestro afecto. Que Dios quiere enderezar nuestro afecto. Dios quiere enderezar nuestras emociones. Y nosotros nos podemos emocionar cuando nosotros estamos adorando en la presencia del Señor. Pero Dios, esa emoción es en la perspectiva, enderezado en el contexto de lo que es la ortodoxia, la ortopraxis, y Dios transforma nuestra emoción, Dios transforma nuestra expresión, Dios transforma nuestro afecto y lo dirige hacia Él, hacia la gloria de Dios. Y eso es lo que tenemos que estar velando en sobriedad. Y eso es lo que tenemos que estar en ese sentido también velando y ser sobrio. Y la otra exhortación es alentándonos los unos a los otros. No hay coincidencia para Dios. Dios nos ha traído aquí de distintos trasfondos, de distintos bagajes, de distintas nacionalidades aquí representadas. Y yo les puedo decir por mí. Y yo lo digo, lo compartí ayer con un hermano y lo repito hoy día. No es porque yo sea el pastor, no es porque seamos hermanos en Cristo, no es por nada de eso, pero nos necesitamos los unos a los otros, alentados los unos a los otros. Y en ese alentarnos los unos a los otros estriba en una comunión, en una relación que trasciende más allá de los domingos, los miércoles o los jueves cuando nos reunimos por Zoom. Es una relación que se extiende a amistad, a familia. De ahí Pablo en los Efesios le decía que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Consideremos eso. Y en ese ser miembros de la familia de Dios, mi hermano, yo puedo ser guarda de mi hermano o mi hermana, pero mi hermano puede ser guardia mío. Porque últimamente el pastor de pastores es Jesucristo. Y en Él vivimos, y en Él somos, y en Él nos movemos. Y ahí Él es quien va a causar en cada una de nuestras vidas. Y por eso ese sentir de velar, de ser sobrios, alentarnos los unos a los otros. Finalmente, nos habla, no, todavía no final, nos habla cómo será la venida del Señor. Capítulo 4, versículo 16. Dice: descenderá del cielo con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta. Yo no sé, ustedes, a mí no me suena nada secreto, de secreto esto. Con voz del cielo, con voz de mando. Tú nunca has visto una persona que esté en mando diciendo, oye, yo necesito que tú hagas esto, ¿verdad? Oye, yo llegué aquí. No, digo, no es por la cuestión de la voz, pero es con voz de mando, con autoridad, con voz de arcángel en los cielos y con trompeta. Yo les digo una cosa, yo soy maestro de banda. Desde hace 2 años, la maestra de banda dejó el colegio y a mí me asignaron la orquesta de cuerdas y lo que tuvimos que hacer fue fusionar la banda y la orquesta y creamos una orquesta sinfónica. Pero les voy a decir una cosa, este año que pasó, yo estaba, el lugar donde me asignaron para enseñar era en el sótano de un edificio donde los decibeles, todo retumbaba. Yo me estoy quedando sordo y es porque tenía 500 trompetas, no, tenía 10 trompetas, 5 trombones, 20 saxofones, y son instrumentos que son bien duros, saxofones, Pepe. Y entonces, porque no hay trompeta que suene así, eso no existe. Es con voz de trompeta. Así vendrá. Y dice, en otra parte dice que todo ojo le verá. Y dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. De todo pueblo, de todo linaje, de toda nación. No me suena eso a secreto. Pero dice, ¿cuándo llegará? Dice específicamente, vemos tanto sector de la iglesia del Señor que está haciendo cálculos de cuándo va a llegar, qué señales y todo eso. Y desde luego que hay que ver las señales. Pero la palabra nos dice, capítulo 5, versículo 2, ¿cómo va a llegar? Va a llegar algo similar a como llegó el sobrino de Pepe de Miami. De sorpresa, aquí llegué. Me llamó antes. Como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Y el miércoles venía la exhortación. Y fíjense una cosa, vamos a estar dando todo en la epístola de primera y segunda de Tesalonicenses, por lo menos los domingos que me toque a mí. Pero quiero decir una cosa, yo sentí de tocar este tema porque el miércoles la palabra vino con tanta contundencia y venía la ilustración de la mudada, ¿verdad? Prepárate para mudarte. Cuando tú te estás mudando, el hermano Fernando compartía, cuando tú te vas a mudar, no viene el camión y empiezas a mudarte. Tú empiezas a vender cosas, deshacerte de las cosas que no necesitas y te empiezas a deshacer de ellas y tú entonces te llevas lo esencial para comenzar una nueva vida. Luego al final, el miércoles, que eso fue lo que a mí me mató. Cuando él compartía con esa carga y ese sentido de urgencia. ¿Cómo será aquellos seres que tanto amamos, que no han recibido a Cristo? ¿Y cómo será el infierno, el lago de fuego y azufre, los que se pierden? Porque no ignoren los que murieron en Cristo para esperanza, pero los que murieron sin Cristo, sin esperanza. ¿Y qué es lo que les depara? Yo pienso en tantas, yo no sé, ustedes pensarán en familias, personas que aman, aún personas que quizás, una de las cosas que más me tiene a mí bastante cargado aquí en el sur, en esto llamado la correa bíblica, el cinturón bíblico,
Cuando nosotros nos mudamos de Miami para Carolina del Norte, todos los hermanos nos decían, ay, qué bonito, todos son cristianos, la correa bíblica. Yo les quiero decir una cosa es haber sido criado dentro de la iglesia en la religiosidad y todas esas cosas y decir las palabras correctas, pero otra cosa es el nuevo nacimiento. Y otra cosa es la conversión a Cristo. Y yo les quiero someter que aquí hace falta un avivamiento real en el sur. Porque los que viven en el norte, Nueva York, New Jersey, allá, o eres o no eres, está claro, está delineado. O eres o no eres. Los que viven en el sur de la Florida, lo eres o no eres. En mi país, o eres, y en nuestros países, o eres o no eres. Hay una cosa que está marcada. Pero en la correa bíblica lo que ha ocurrido es una cosa generacional de que esa idiosincrasia de que si mi abuelo fue, mi bisabuelo fue el pastor, tal o más cual, yo también soy salvo. Como la salvación por osmosis o por hereditario genéticamente. Y se habla igual, se cantan las canciones, pero no hay una conversión. Y eso me tiene bastante cargado. Y en eso venimos, a eso le añadimos la alta comunidad que han migrado de sus países de orígenes. Y esto es un lugar, un destino, un nuevo destino para el inmigrante. Aunque aquí no se reconozca mucho, o no se dan cuenta, o no se quieran dar cuenta. Cualquiera de las que ustedes escojan. Pero eso es una realidad, con nuestros propios trasfondos, con nuestros propios bagajes, con nuestras propias cosas. Y Dios nos está llamando a una conversión real hacia Él, convertidos a Cristo. ¿Por qué? Y con esta sí que termino. Habla de propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? Capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Eso no, la ira no es. Dios nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Lo que está diciendo aquí es, ¿para qué todo esto? ¿Para qué hemos sido llamados? A ser sobrios, animando los unos a los otros y a velar. Es por la causa, para que seamos partícipes de la causa del reino de Dios. Para que, como dice en 2 Corintios, que nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Que exhorta con sentido de urgencia, convertidos a Cristo, no a mi religión, convertidos a Cristo. Y convertidos a Cristo, entonces juntamente, fíjense una cosa, tú y yo, tú recién convertido y yo, que Dios me usó para llevarte a Cristo. Dice, ya sea que velemos, mientras estamos aquí en esta vida velando, o que durmamos, y durmamos los que están en Cristo, vivamos juntamente con Él. Ya sea que velemos o que durmamos, está hablando en este nivel terrenal. Y luego ese vivamos juntamente con Él tiene que ver con esa resurrección, esa vida eterna en Cristo Jesús, juntamente con Él. Y luego versículo 11, y lo vuelve a decir, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Despierta, el día se acerca. ¿Cuál es tu impedimento? Yo sé cuál es el mío y Dios lo sabe. Puede ser temor,
El temor a hacernos vulnerables, el temor al rechazo, se puede ser una. O puede ser que estamos demasiado ocupados. De eso yo estoy el primero en la cola. Pero yo sé que en eso todos compartimos eso porque todos estamos ocupados. Ustedes trabajan, todos trabajamos. Aquí todos los que estamos aquí trabajamos y mucho. Pero ¿qué tal si en ese estar ocupado, y tenemos que trabajar? Yo no estoy diciendo que dejar los trabajos, ni muchísimo menos. Eso no es lo que estoy diciendo. Dios no quiere vagos ni nada de esas cosas. Y además el retiro y la jubilación no está en la Biblia. Quizás un cambio de horario para dormir un poco más en la mañana. Un cambio de ritmo, quizás. Pero retiro como tal, jubilación para estar en un butacón viendo Laura Bozzo, no. Pero sí le puedo decir algo. ¿Qué tal si ahí donde Dios nos tiene, la carga que Dios está poniendo en nuestros corazones, nuestro corazón está delante de Dios? Señor, abre esa oportunidad ahí. Señor, propicia esa oportunidad por la cuestión del reino. Entonces estamos, la vida integral completamente, no una vida en compartimiento, ni dividida en distintos roles, ni en lugares donde estemos, sino que nuestra vida íntegramente estamos trabajando. Es como en Efesios capítulo 1 dice que Él es la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquel que todo lo llena en todo, en la plenitud de Cristo, vivimos aquí, estamos aquí, pero nuestro sentido de pertenencia no es aquí. Y tenemos responsabilidades, pero en la plenitud de Cristo estamos completos. Y en la plenitud de Cristo Él nos envía. En la plenitud de Cristo Él nos unge. En la plenitud de Cristo Él nos da ojos y nos da visión, con una visión panorámica como el águila, para poder ver panorámicamente qué es lo que Dios tiene. Estamos trabajando, a veces muchas horas. ¿Por qué no nos podemos de pie? Señor, en esta noche, en esta mañana, delante de ti estamos. Señor, sabiendo que tú escudriñas cada una de nuestras áreas, Señor, y aún tú nos dices, despiértate tú que duermes y levántate. El mismo Isaías decía, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Levántate, iglesia. Despierta, se acerca el día. Levántate, iglesia. Tú nos dices. Y estemos velando con sobriedad y alentándonos unos a otros. En el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Santo Espíritu y en esa verdad de tu palabra revelada, clamamos a ti en esta hora. Amén. Amén.